Un fuerte aplauso a todas las madres que están aquí, que hoy día nos acompañan. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por su cariño, por su amor incondicional que han tenido para con cada uno de sus hijos. Que el Señor multiplique sus fuerzas cada día, mis hermanas, porque sé que es una labor linda, sí, pero no es fácil el trabajo, el ministerio de una madre. Y bueno, el día de hoy no voy a predicar acerca del Evangelio según San Juan, porque es un día dedicado para honrar a mamá. Si usted todavía no está convencido de la importancia de honrar a mamá, no solamente el día de hoy, sino todos los días, en realidad, cuando usted honra los mandamientos de Dios, usted está honrando al Dios de los mandamientos. Es por eso que celebramos a mamá. Y no deberíamos de honrarla nada más un día, pero este es un día especial donde nos unimos y al menos por este día nuestro enfoque va dirigido en ese mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Así es que es bíblico y es valioso lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. Mis hermanos, si ustedes notan, cada instrumento tiene, o los que saben instrumento tienen que afinar los instrumentos. Uno de los instrumentos que a mí me gusta tocar es la guitarra, y la guitarra tiene cuerdas y estas cuerdas se tienen que estirar, poner cierta tensión en las cuerdas para que puedan dar el sonido adecuado, porque una guitarra con cuerdas flojas no va a dar el sonido, no va a dar la melodía que necesitamos. Y considero que así mismo es la vida. A veces la vida te pone presiones, porque de hecho la comodidad es enemiga del progreso. Una persona bien cómoda donde está no va a progresar. Entonces las presiones de la vida tienen su valor, tienen un propósito en los planes del Señor para nuestras vidas. Pero si yo estiro demasiado la guitarra, las cuerdas de la guitarra, entonces puede ocurrir algo, que se puede reventar, se puede romper la cuerda y entonces voy a necesitar comprar una nueva. Pues Dios creo que conoce hasta qué punto pueden resistir cada ser humano. De hecho, no nos va a someter a ninguna prueba que no sea humana, dice la Biblia, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba también nos dará la salida. Y en la vida de una madre que está distinguida por las presiones de la vida, tantas tareas que tiene que realizar con sus hijos, en la casa, en el hogar, en el trabajo, tiene sus responsabilidades en el trabajo, como esposa, a veces como hija todavía. Entonces tiene muchas presiones, muchas responsabilidades. No sé a veces cómo le hacen para cumplir con tantas cosas. Si ustedes notan, a veces están haciendo una cosa, pero están haciendo como 3 o 4 cosas más a la misma vez. Y esa capacidad Dios se la dio a las mujeres. El hombre solamente puede estar concentrado en una sola cosa. A veces que yo hablo por teléfono y mi esposa me está haciendo de señas pues, para que diga algo y yo la verdad no le entiendo nada. Cuando ella está hablando por teléfono, yo le hago de señas y rápido me agarra. ¿Me entiende? Y yo digo, wow, pero yo no puedo hacer eso. Y yo creo que difícilmente algún varón tendrá esa capacidad de estar haciendo más de una cosa a la vez. Multitask son las hermanas. Y ya y la verdad es que Dios lo pensó bien, porque para tener hijos, y a veces tiene 1, 2, 3, en aquel tiempo tenían hasta, no sé, media docena, una docena, pero hermanos, a veces notamos y vemos cómo los criaron sin tecnología y sin nada, pero Dios le dio esa gracia a la mujer para que pueda lidiar con tantas cosas y a veces con tantos niños a la vez. Gloria a Dios por las mamás. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es el que la hace posible. Hoy quiero hablar de las presiones, porque sé que toda mamá que está aquí tiene cierto límite y hay situaciones en donde sientes que te van a quebrar y te van a romper y sientes que no puedes más, que la carga es muy pesada, que las cargas no fueron, digamos, creadas para poder tú soportarlas, y entonces puede romperse su corazón, puede romperse su alma, así como se puede romper las cuerdas de una guitarra. Y hay diferentes razones por las cuales llegan estas presiones, más allá de las presiones comunes de la vida. Y yo quiero meditar en esta hora en la vida de una mujer
que estuvo al borde de destruir su vida con las decisiones que estaba tomando. Así es que le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 16. Génesis 16. Vamos a leer en el versículo 1 de Génesis 16. Del 1 al 6, a manera de introducción. Génesis 16, del 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a orar al Señor. Ciertamente, oh mi Dios, hay situaciones tan difíciles para una madre y para todo ser humano que lo invita a escapar, lo invita a alejarse de lo que está pasando. Y no dudo que aquí en este lugar hay más de una persona que está pensando en escapar de la realidad que él está viviendo o que ella está viviendo. Especialmente te pido, oh Dios, por cada mamá que está en este lugar, cada mujer que tú le has concedido esta bendición. Cualquiera que sea la situación que ellas estén viviendo y que les esté invitando a salir, a huir, como Agar, Dios mío, yo te ruego que hagas lo mismo que hiciste en la vida de Agar. Que te aparezcas en su vida, les visites, les orientes y obres de una manera milagrosa en sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Voy a hablar de esta meditación bíblica en el tema esperanza en medio de las presiones de la vida. En primer lugar, quiero que usted sepa, a la luz de las Escrituras, que Dios, mejor que usted y mejor que nadie, conoce las presiones de la vida. En segundo lugar, Dios nos visita en medio de las presiones de la vida. Bastaría con que nosotros sepamos reconocer las visitas del Señor. Pero no solamente Dios conoce, Dios nos visita, sino que también Dios obra. Ahora, el obrar de Dios también es condicionado a ciertos requisitos que Dios establece para poder obrar en nuestras vidas. Así es que notemos entonces este mensaje de esperanza, que traería descanso y paz, que traería de alguna manera consuelo a muchas de las madres que están en este lugar, aquellas que están pensando en abandonarlo, aquellas que están pensando en renunciar, aquellas que sienten que no pueden seguir adelante, o simplemente aquellos hombres jóvenes o niños incluso, que sienten que no hay una salida para lo que están viviendo. Déjeme decirle que no podría estar usted más lejos de la realidad al creer de que no hay una salida. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene la última palabra en todas las cosas.
Basta que nosotros podamos escuchar su voz y conoceremos su voluntad que nos guiará a la salida. Así es que, mis hermanos, en primer lugar, Dios conoce las presiones de la vida. Dios no es ajeno a lo que usted está viviendo. A veces creemos que Dios se ha desatendido completamente de mí, que Dios no se preocupa por mí. Y lo puede ejemplificar, lo puede modelar esta mujer llamada Agar, de la cual muchos no sabemos. Sabemos de Abraham y sabemos de Sarai, pero poco sabemos de Agar. Notemos en primer lugar que esta mujer, Agar, era una esclava. Era una esclava. Ninguna de ustedes, hermana, y ninguno de los varones que estamos acá, somos esclavos. A veces nos sentimos como esclavos, quizá. No somos esclavos. Vaya, a veces somos esclavos del pecado y muchas otras cosas, pero socialmente hablando, nuestra voluntad no está comprada y nadie puede ejercer su dominio sobre nosotros. Todo lo que podamos hacer para ellos es de manera voluntaria. Esta mujer, Agar, que narra las Escrituras, era sierva, era esclava de Sarai. Sarai es la mujer, la esposa de Abraham. Pero Sarai tenía un problema. Sarai era estéril. Y llegó el tiempo de la vejez y Sarai no concebía. Dios les había prometido un hijo. Ciertamente Dios no le había dicho a Abraham que sería a través de Sarai, pero ellos habían comprendido que era a través de ese matrimonio, no a través de lo que en aquel tiempo era bastante común, que era el concubinato, que era tener una mujer. Y esto era muy común, sobre todo que las esposas de estos hombres tomaran a su sierva y contaran como hijos suyos los hijos de esa sierva. El tema es, mis hermanos, como Sarai no podía concebir y no podía procrear, no podía darle una descendencia a su esposo Abraham, tuvo una terrible idea. La idea es que tomaría a Agar, la esclava, y se la daría a Abraham, para que a través de Agar Dios le diera descendencia. Entonces notamos aquí que Agar es simplemente un objeto para Sarai. Es un objeto. La está utilizando para cumplir sus deseos y sus sueños. No hay cosas más desagradables y despreciables cuando nos sentimos usados simplemente como un objeto para un propósito que no tiene nada que ver con nosotros, sino para propósitos egoístas. De tal manera que no podemos justificar a Sarai por esta decisión que había tomado. En ningún momento Dios tampoco les instruyó que debían de hacerlo de esta manera. Dios estaba esperando el tiempo adecuado para cumplir su promesa de darle una descendencia a Abraham. Ninguno de nosotros se sentiría cómodo al ser utilizado simplemente por las demás personas. Y cuando ya no te sirven, cuando ya no les sirves tú a ellos más bien, entonces te hacen a un lado. Y eso es muy común en aquel tiempo y es muy común en nuestros tiempos. Esa es la experiencia de Agar. Usted se imagina, esclava, lejos de su familia, porque era egipcia. No sé cómo la habían obtenido específicamente, no sé cómo la habían comprado, en cuánto la habían comprado. Pero ciertamente vivir como un esclavo de por sí ya era una carga muy dolorosa, muy trágica, una condición muy desesperante seguramente para Agar. Y encima de eso le piden que se acueste, que duerma con su señor, que es Abraham, para poder procrear. La usan como un instrumento. Y de ahí vienen las presiones de la vida. Porque creo que las presiones, las dificultades de la vida, vienen a veces de responsabilidades que no debemos de tomar, a veces de pecados o errores personales. Nos metemos en ciertas circunstancias que creemos no hay salida, a veces de pecados o errores de otras personas. Los errores, los pecados de las demás personas a veces nos afectan a nosotros. Por ejemplo, un hijo se extravió, cayó en las drogas y no muestra deseo de volver al Señor. Entonces, aquella mamá obviamente ha entrado en un estado de presión y de depresión muchas veces y de ansiedad. El tema es, por los pecados ajenos, a veces nosotros también estamos sufriendo. Por la combinación de ambos, a veces que ambos han fallado.
y entonces atraviesan por esta experiencia de sufrimiento donde no ven una salida. Ciertamente Dios gobernaba por encima de la vida de Agar, así como Dios gobierna por encima de nuestras circunstancias que nosotros podríamos estar viviendo. Así es que no se sienta solo, porque Dios conoce y en su providencia Dios podría utilizar todo lo que usted está viviendo para cumplir sus propósitos. Aunque usted sienta de que a veces solamente está siendo usada por otras personas, aunque otros han pecado contra usted y usted ahora está sufriendo las consecuencias, en parte. Dios tiene un propósito en medio de estas decisiones que están tomando las demás personas, que están haciendo las demás personas. Creer que Dios gobierna y que Dios tiene un plan nos ayudará entonces a no solamente a refugiarnos y encontrar paz en el Señor, sino también eventualmente encontrar la salida a lo que nosotros estamos viviendo. Vemos entonces en esta parte, en esta historia, mis hermanos, no solamente por el pecado ajeno, el caso de Agar, las presiones que estaba viviendo ella no solamente era por el pecado de Sarai, sino también por su propio pecado. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice la Biblia, ahí en el versículo 4 del capítulo 16 de Génesis. Dice el versículo 4 que Abraham se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, aquí hay un pecado grande, aquí hay un error de Agar. Por eso digo que este es un caso en donde se combinan las dos cosas. Dice que miraba con desprecio a su señora. O sea, de un momento a otro, al saber que había concebido en su vientre, entonces de alguna forma mostraba cierto desprecio y menosprecio a Sarai, que era su señora. Quizás quería ocupar y gozar de algunos privilegios que antes no gozaba, como una simple esclava. Como decimos en Nicaragua, se le subió a la cabeza y no pudo con eso esta esclava. Había dejado de comportarse como una sierva, había dejado de comportarse según la posición que ocupaba en ese lugar. Entonces este es un pecado que muchas veces también nosotros estamos sufriendo porque estamos tomando ciertas decisiones que no nos corresponden. A veces estamos tomando ciertas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios y podrían causar gran dolor en nuestras vidas. No solamente por el pecado ajeno, sino también por el pecado personal. Agar entonces entra a una situación en la cual ella no miró otra salida más que huir. Dice el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y esta es la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Definitivamente, querida hermana, querido hermano, habrán situaciones en tu vida, en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu relación laboral, que te invitarán a simplemente dejarlo todo y salir corriendo, salir huyendo. Ese era el caso de Agar. Al verse en esta situación, en donde Sarai la afligía, quizás le asignó un trabajo más pesado, quizás la maltrataba verbalmente, psicológicamente. Llegó el punto en donde aquella mujer no podía más. Su corazón estaba tan cargado, su corazón estaba tan herido, que decidió huir de la presencia de Sarai. Ella consideraba que cualquier lugar era mejor que estar en ese lugar. Y yo sé, hermano, que muchos de nosotros los que estamos acá, a veces no podemos más con esas cargas que estamos viviendo. Quizás sientes de que no hay más fuerzas en ti, no hay capacidad más en ti y estás tratando de huir. Ahora le diré algo. A veces huimos no necesariamente abriendo las puertas de nuestro hogar. A veces huimos simplemente tratando de ignorar lo que está pasando, haciendo como que esto ya no me afecta más. Tratando de vivir ese dolor en silencio. Esa es una forma de escape. Como dice el doctor Sande, que tiene un libro que trata de pacificadores. Yo di una serie aquí los miércoles de los pacificadores. Precisamente habla de que
la manera en cómo respondemos a los conflictos de la vida a veces puede ir en una dirección de escape o en una dirección de agresividad. Cuando hay un conflicto con alguien, normalmente tendemos a ir o a escapar de la realidad o a ser persona agresiva. Pero muy poco buscamos la paz, que es el diseño y el llamado de Dios. Tratar esa situación de la manera bíblica y buscar la paz. Por lo general nos vamos en un extremo o en el otro. El extremo de Agar fue simplemente, al considerar su situación que ella estaba viviendo intolerable, no podía soportarlo más, entonces decidió escapar y huir. Pero nosotros también a veces queremos escapar de la realidad, queremos escapar de nuestras responsabilidades, queremos escapar del conflicto. Lo callamos, lo guardamos en nuestro corazón, nos enojamos y a veces tenemos gran rencor en nuestro corazón. Por eso es que escapar, el modo escape, hace tanto daño como el modo de ataque en realidad. Tenemos que tratar con esos conflictos. Y yo les animo a cada hermana y cada hermano que no miren en otro lugar, en otra dirección, ignorando el elefante rosa que está en medio y tratar como que no pasa nada aquí. No, eso no va a solucionar nada. El ser humano tiende a tener estas posiciones, o de ataque o de escape, y es muy común la posición de escapar. ¿Cuántos matrimonios están tratando de escapar a la realidad que están viviendo? Podemos caminar en la calle, sonreír a veces en iglesia, pero no somos capaces de sentarnos y dialogar y ver cómo encontramos una solución para tener paz como familia y como matrimonio. Hermanos, hermanas, yo no sé quién sea el que trata de escapar. Hay casos en donde en el matrimonio en donde el hombre es el que trata de buscar una solución. Pero hay casos en donde el hombre es el que se esconde, se mete en su propia guarida, en su propia cueva y nadie lo saca de allí. O hay casos en que las mujeres, yo no sé cómo sea su caso, hermano, en el hogar, en donde la mujer simplemente no quiere hablar, calla, es un sepulcro, incluso le haces preguntas y no quiere interactuar. No solucionamos absolutamente nada. Necesitamos sentarnos y conversar como personas cristianas, no con gritos, no agarrando la charola o la chancleta y tratando de golpear a los demás. Es dialogar, buscar un término medio y a veces negociar lo que está pasando para buscar una solución. Obviamente Agar quizás no tenía la capacidad, quizás no tenía la voluntad, decidió simplemente huir. No es la solución huir, hermana. Hermano, no es la solución huir. No es la solución escapar de la realidad. La solución se encuentra sentándose y hablando como personas maduras y personas cristianas que buscan una solución. Con humildad y con respeto. No existía eso en los tiempos de Agar quizá. Entonces Agar huyó. No los culparía a ninguno de ustedes cuando sienten que quieren huir, que ya no soportan más. Pero recordemos, a veces estamos huyendo de la realidad sin abrir las puertas de nuestro hogar. Estamos huyendo de la realidad. Jóvenes, cuando ustedes tienen un problema con papá y mamá y guardan todas estas cosas en tu corazón, se está creando raíz de amargura y de rencor en contra de ellos o en contra de tus hermanos. A veces hay celos entre ustedes, a veces hay envidias entre ustedes y tienen que aprender a conversarlo, a externarlo. Entonces encontraremos el camino a la solución. Entonces vemos aquí que esta es una combinación entre el pecado de otros y el pecado personal. ¿Qué hace Dios? Mira el versículo 7. Aquí interviene Dios. Dios no se ve actuando en los primeros 6 versículos. Es el humano tomando ciertas decisiones, ciertos comportamientos y actitudes. Pero dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano.
Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Lo que quiero hacer notar aquí, hermano, en esta parte, es cómo Dios interviene, cómo Dios se acerca a esta mujer, a Agar. Le diré algo: nadie hubiese ido a buscar a Agar excepto Dios. Era una esclava, lejos de casa, donde estaban sus padres, sus familiares. No sabían lo que pasaba con Agar, ni teléfonos existían antes como para llamar y conversar con alguien y dejarle saber lo que yo estaba sufriendo, lo que estaba pasando a Agar. No había manera. Por lo tanto, ella está en la soledad, en el desierto de Sur. Y Sur era el desierto que iba en dirección a Egipto, de donde era ella. A veces queremos volver, y no necesariamente volver, a veces queremos volver al mundo incluso. Pero no está ahí la solución. Al menos ahí se encontraba rodeada de la fe al verdadero Dios. Y ahí podría crecer los primeros años su hijo Ismael. Pero hermanos, es natural que querramos oír, pero en medio de esta desesperación, porque situaciones desesperadas nos hacen tomar decisiones desesperadas también. Y por lo general no son decisiones buenas. No es bueno tomar decisiones cuando usted está extremadamente desesperado y está bajo presión. Y hay muchas emociones ahí en su corazón en ese momento. No es bueno sentarse, orar, meditar, tomar consejo de otro y ver qué es lo que se puede hacer. Porque en medio de las emociones, lo natural es tomar una decisión equivocada. Así la tomó también Elías. Elías, hermano, un hombre de Dios, había matado a 450 profetas de Baal, pero una mujer, la reina Jezabel, lo amenazó de muerte y ese hombre huyó con la amenaza de una mujer. Claro, la reina en aquel entonces. Pero también lo vemos en Pedro. Pedro, en medio de las presiones, allá en la parte final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, se sintió presionado y se sintió desesperado y no supo a dónde ir. El miedo lo atrapó y entonces tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? De negar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, en los momentos de presión, muchas veces nuestras decisiones no son espirituales. La inmensa mayoría de las veces no son espirituales. Por eso tenemos que echar un poquito para atrás y mirar, reconsiderar el panorama y entonces pedir dirección al Señor y que Él nos guíe. Pero estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque a veces estamos orando a Dios, o estamos orando a Dios para que Dios me dé dirección. Dios te la está mostrando, te está hablando, te está diciendo en las predicaciones, en una charla con un amigo cristiano, pero cierras tus oídos porque no es lo que tú quieres escuchar. No quieres escuchar esa verdad. Y como hemos predicado, a veces la palabra de Dios va a confrontar tu orgullo, tu comodidad también y tus propias ideas que tú tienes de cómo deben de ser las cosas. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, dice la palabra del Señor. Ni nuestros caminos son como sus caminos. Son muy diferentes. Pero la gracia del Señor se manifiesta en esta mujer. ¿Quién podría ir a buscar a Agar? Nadie. ¿Quién se interesaría en Agar? Nadie. ¿Quién podría ayudar y orientarle a Agar? Nadie. Solamente nuestro Dios. Y en eso se manifiesta el amor de Dios cuando Jesús dijo precisamente: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque como Agar estábamos todos nosotros, hermano. De hecho, si usted no conoce a Cristo todavía, está perdido. Todo aquel que no esté en el camino está perdido. ¿Y quién es el camino? Es Cristo Jesús, amén. Por lo tanto, vemos la gracia de Dios en la vida de Agar. Nadie más iba a interesar en ella. Estaba perdida, estaba desconsolada, estaba triste, desesperada. De pronto no tenía ni ideas claras qué hacer con su vida, qué pasaría con su futuro, qué pasaría con su bebé, cómo podría criar a su bebé, sobre todo en un contexto en donde no habían oportunidades para las mujeres. A menos en este tiempo, pues se va el hombre, pues la mujer se queda trabajando. Y a veces tienen un título o no tienen título, pero trabajan y sacan adelante su familia. Gloria a Dios por esas mujeres que en medio de la irresponsabilidad de un hombre han sabido sacar adelante a sus hijos. Y le han dado muchas cosas que el esposo, ni aún estando ahí, le pudo haber dado por su irresponsabilidad. Pero eso es la gracia de Dios manifestándose en ella. Y aquí estamos viendo a esta mujer en un mundo sin oportunidades,
en un mundo donde ella básicamente era esclava, era sierva, estaría escapando de su dueña, porque ella no se podría ir el día que ella quisiese. Sabíamos que ese era un delito, que podrían incluso matar a estos esclavos. Estaba huyendo. No sabía el futuro. ¿Qué pasará con su vida? ¿Qué pasará con su bebé? ¿Estaría considerando en abortar? Como algunas personas que se dan cuenta que el chiquito está creciendo en su vientre. Entonces esto va en contra de mis sueños. El egoísmo materializado del hombre es el aborto, hermano. No crea. Hay casos en donde está en riesgo la vida de la mujer. Pero el 99.9 de los casos no tienen nada que ver con riesgos de vida. Es simplemente que este es un problema, se interpone entre mis sueños, entre mi carrera, entre lo que yo quiero. Entonces me lo saco, acabo con él. Y es triste que aún en el mundo cristiano como que algunos todavía, bueno, la verdad está en todo su derecho. El feminismo ha impactado tanto la mentalidad de pseudo cristiano. Y entonces como que se inclinan a favor. No, hermano, toda vida es una vida que Dios ha creado. Dios la crea y solamente Dios determina el día que va a tomar esa vida. No el hombre, no tu abuelito, no los médicos, no la ley de un gobierno que lo permita. El gobierno puede permitir 1.000.000 de cosas, pero si Dios no lo permite, entonces 100% que será pecado y dañará a la humanidad y dañará tu vida. Por lo tanto, toda vida es una vida creada por Dios. Dios la crea y Dios la toma en el momento que Él ha establecido. Si usted o alguien ha cometido aborto, pídale perdón a Dios, porque abundante misericordia hay para cada uno de aquellos que hemos cometido pecado. Eso sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero lo que hizo o lo que han hecho Estados Unidos, que cada minuto, cada segundo más bien, alrededor de cada segundo está muriendo alguien por este procedimiento del aborto. Eso tenemos que dar cuenta como nación delante de Dios un día, porque no somos dioses, no somos dioses para quitar la vida a nadie. Así es que, mis hermanos, esta mujer, ¿qué pensaría en su mente? ¿Qué pensaría de su futuro? Desconsolada, sin saber exactamente a dónde ir, si la iban a recibir sus parientes, su familia. Está sola en el desierto, no sabe qué hacer. Así nos vamos a encontrar, así se va a encontrar usted también. Dice las Escrituras que allí, en esa situación donde nadie se interesaría en Agar, y estoy seguro que tampoco Sarai ni Abraham la buscarían, dice el versículo que allí apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se cree por cómo se presenta y la adoración que muchas veces recibe, se cree de que es el Cristo preencarnado, Jesús antes de la encarnación. Así es que este es Jesús también, que viene un día por nosotros a rescatarnos, a cada uno de nosotros, y viene y nos encuentra en donde estamos y cómo estamos, para transformarnos y a ofrecernos una esperanza y un futuro mejor. Esto es maravilloso, mis hermanos. Dice el versículo 7 que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, dice el versículo 8, Agar, sierva de Sarai. Esto me encanta de la palabra de Dios, me fascina las escrituras, lo que veo acá, mis hermanos. El ángel la encuentra, pero no le llega y le dice, ¿qué pasó contigo, Agar? Mira, pues sí, te han tratado muy mal. Sabemos y hemos hablado de que era una esclava, no tenía derechos y Sarai podía hacer lo que ella quisiera con ella. La habían usado como un objeto, sabemos todo eso. Pero Dios llega. Y esto es lo que me encanta de Dios. Cuando la gente a veces se queja demasiado, es bueno hacerle ver a dónde está fallando también, porque solamente así les vas a ayudar, no nada más dándole una palmadita. Dice el versículo 8. En primer lugar le dice Agar, la llama por su nombre, conoce, sabe quién es ella. Y mira lo que agrega, sierva de Sarai. No estaba actuando últimamente como una sierva, sino quería actuar como la señora de la casa. Ese es un problema muy grande, cuando no sabemos nuestra posición y respetar las líneas de autoridad.
A veces hay gente que se queja tanto del trabajo, pero a veces no está respetando las líneas de autoridad. Y eso es un problema muy grande. Aquí tenemos a Agar. Dios se le aparece y le recuerda una vez más que es sierva de Sarai, que es propiedad de Sarai. Y le hace una pregunta reflexiva que Dios se la podría hacer a cada uno de ustedes también. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde tú vienes y hacia dónde te diriges? En realidad las decisiones que estás tomando te llevan a un lugar en específico. ¿Estás pensando con cordura, con juicio las decisiones que estás tomando? ¿O simplemente basada en las emociones del momento, en las presiones de la vida, en la desesperación? ¿Son decisiones carnales? ¿Son decisiones espirituales? ¿Son decisiones que traerán un bienestar para tu familia a largo plazo? ¿Para tu bebé a largo plazo? ¿De qué manera las decisiones que estás tomando se ajustan a la voluntad de Dios? Eso es lo que quiere hacer reflexionar Dios a Agar. Le dice quién es, una sierva, y le pregunta a dónde vas, de dónde vienes y a dónde vas. Las decisiones que estás tomando, hermana o hermano, te llevan a algún lugar, te llevan a un lugar mejor, te llevan más cerca de la voluntad de Dios o te están distanciando de la voluntad de Dios. Te llevan a la edificación de tu alma. Hay muchos jóvenes que pueden estar tomando decisiones en la desesperación, en la presión de sus amigos incluso. Y entonces esas decisiones que están tomando le van a afectar tarde que temprano en su vida. Dice el versículo 8, que así respondió Agar: huyo de delante de Sarai, mi señora. No le dice hacia dónde va. Quizá no tiene un horizonte claro, solamente sabe de dónde viene. Y ella viene huyendo de Sarai y agrega: mi señora. Reconoce entonces la posición que tenía en ese lugar. Y le dijo el ángel, versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y aquí encontró algo muy importante, hermano. Dios sabe orientarnos en medio de las presiones de la vida cuando Él nos visita. Él nos orienta. Y principalmente nosotros tenemos las Escrituras, que básicamente es la voluntad y la palabra de Dios, que se aplica a diferentes contextos de nuestra vida para saber cómo dirigirnos en la vida. Dice el versículo 9 que el ángel de Jehová no justificó sus acciones. Cuando usted está tomando ciertas decisiones en la vida, hermano, usted trata de justificarse. Cuando usted tiene un conflicto con alguien, lo primero que trata es de justificar sus acciones, de culpar a las otras personas, ¿sí o no? Pero vemos aquí a Dios actuando de esta manera, poniendo una responsabilidad en Agar. Dice el versículo 9: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y se notan una palabra que se repite aquí, es precisamente la palabra señora. Dice Sarai mi señora, y luego dice vuélvete a tu señora en versículo 9 y ponte sumisa bajo su mano. Dios está atacando una de las raíces principales del conflicto que estaban enfrentando en el hogar. Y era precisamente de que en este caso Agar estaba violando esa posición que tenía en el hogar. Hermanos, la palabra de Dios a veces va a ser dura. La palabra de Dios a veces te va a animar, te va a consolar, te va a restaurar, te va a levantar el ánimo. Pero la palabra de Dios a veces te va a someter a un procedimiento difícil para poder sanarte, para poder liberarte, para poder transformarte. Así es que en medio de las presiones de la vida, lo primero que le animo a revisar es cómo podría yo estar quebrando un mandamiento de mi Dios en lo que yo estoy haciendo. O cómo me orienta la palabra de Dios. Cómo debo de ser yo, o cómo debe ser usted como mujer, como mamá. ¿Será que estoy quebrando algunos mandamientos de Dios en mi comportamiento, en mi actuar con mis hijos, en mi comportamiento como esposa? ¿Será que estoy quebrando, saltando algunas líneas que no debo de saltar? Y entonces tomar consejo de Dios será una medicina para tu alma y una medicina también para los conflictos que estás viviendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia.
y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted se expone a la Biblia, usted se verá reflejado en las Escrituras. Vuélvete. Pero no solamente Dios le da una palabra y le orienta. Dice el versículo 10. Me encanta que Dios no solamente te orienta y a veces te confronta con tu realidad. Dice el versículo 10. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es una promesa valiosa de parte de Dios. Vuélvete y ponte sumisa, pero no nada más te quiero que estés bajo la mano de Sarai, sino que tengo un propósito para ti. Tengo un propósito para tu vida. Y es que de ti haré una gran descendencia. Haré una gran nación. ¿Y sabes cuál es la nación? ¿Cuál es la descendencia de Ismael, hermano? Los árabes. Los árabes comparten el mismo tronco que es Abraham. Los árabes se creen el pueblo elegido de Dios porque de alguna manera creen ellos que ellos lo merecen porque Ismael al final fue el primogénito, ¿sí o no? Ismael es el nombre que le pusieron. Y de Ismael descienden los árabes. Viven en conflicto armado. Desde aquí empezaron los conflictos, hermano. De Génesis 16. De Génesis 16 empezaron los conflictos. Por lo tanto, entendemos de que Dios cumplió su promesa. La cumplió. La cumplió porque vemos al pueblo árabe. Un pueblo numeroso. Descendiente de Ismael. Descendiente de Agar, la esclava. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, dice el versículo 11, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Eso es lo que significa Ismael, Dios oye. Por lo tanto, no dudo que Agar, en este tiempo de presión y de adversidad, ella también pedía y clamaba a ese mismo Dios de Abraham, porque Agar no pudo haber conocido a Jehová Dios, sino a través de Abraham, su señor, y de Sarai. Ella clamaba a Dios, y aquí vemos una muestra clara que Dios sabe responder cuando una madre clama con el corazón. Dice el versículo 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿De quién está hablando? De los descendientes de Ismael. Y vemos, usted se ha preguntado por qué los árabes, y aquí la Biblia como que confirma, ¿no?, una vez más la veracidad de las Escrituras. ¿Por qué los árabes? Sabemos todos que son un pueblo, digamos, bélico, muy de guerra, mucha guerra. Ellos siempre están buscando problemas, conflictos con otras naciones. ¿Por qué será? Dios dice aquí, en este versículo, será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Habla de la impetuosidad, de la agresividad que habrá en Ismael y su descendencia. Definitivamente las Escrituras una vez más nos dan la razón. Y entonces, ¿qué pasó? Esta mujer volvió, obedeció el mandamiento de Dios. ¿Era fácil? No, imagínese usted regresar con aquella mujer que te está causando tanto daño por X o Y razón. Dios le ha orientado, le ha dicho lo que debe de hacer, y entonces esta mujer decide volver, decide escuchar la voz de Dios, y así responde en el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y esto es importante, el último dato también. Aquí, hermano, vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando usted sabe obedecer a Dios, Dios honrará esa obediencia. Y le aseguro que verá la mano de Dios.
A veces no tendrá explicación para a lo que Dios le está llamando. A veces será difícil obedecer a Dios. Pero aquel joven que trata de obedecer a Dios, aquella madre que trata de obedecer a Dios, aunque sea difícil, encontrará la bendición del Señor. Ismael nació ahí en el núcleo familiar con Abraham y creció y estuvo con ellos alrededor de 17, 18 años, donde ya era un joven que podía trabajar y podía valerse por sí mismo. Dice la Escritura que cuando Isaac nació, en el capítulo 21, el 17 al 21, cuando Isaac nació, hubo conflictos nuevamente y entonces Abraham decide echar a Agar y a Ismael, y ahí hubo la separación. ¿Pero qué? Dios cuidó a Ismael. El error de Abraham, el error de Sarai, al final la gracia de Dios llegó para corregir. Y a veces nuestros errores, nuestras malas decisiones, a veces no tendrán solución más que la intervención de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Dios vive corrigiendo una y otra vez los errores que nosotros vivimos cometiendo, como un padre, como una madre que sigue corrigiendo los errores de sus propios hijos muchas veces. Hermanas, encuentren esta palabra esperanza y sea sensible a la voz de Dios. Lo que escuchó Agar fue difícil, fue difícil. Vuélvete con tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero era la solución y era la voluntad de Dios y Dios cumplió sus promesas. Así es que en medio de las presiones de la vida que usted pueda estar viviendo, el Dios que visitó a Agar es el Dios que también la visita a usted una y otra vez. Sea sensible a su voz y déjese guiar por la palabra de Dios. No está sola, no está perdida. A veces el futuro parece oscuro, gris, desesperanzador. A veces no hay un claro horizonte, pero en medio de esa situación usted puede estar convencido y convencida que Dios no está en silencio. Dios sigue hablando y Dios le va a orientar. Busque ayuda, busque consejo, busque consejería, busque un buen amigo, maduro en la fe, una buena hermana que de verdad conozca a Cristo y que le vaya a guiar en el camino del Señor. Si eres jovencita y te sientes como Agar, perdida, sola, desorientada y no sabes a dónde ir, yo te animo a que te acerques a una persona con madurez espiritual. No te acerques a otros jovencitos que simplemente no saben ni a dónde están parados. No te puede guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego. Acércate con gente que te va a decir la verdad aunque sea difícil a veces de soportar, pero la verdad que te va a sanar, la verdad que te va a liberar. Agar tuvo que recibir estas palabras, no fueron fáciles, fueron difíciles, pero era la sanidad para su alma y para su situación. Así es que cada uno de nosotros enfrentamos, hombres y mujeres, no se escondan, no huyan de los problemas. Hay que acercarnos con la sabiduría de Dios y tratar de buscar una solución. Escapar nunca es la decisión de Dios, es la decisión del hombre. Y Dios está aquí para cada madre y para cada hermano que ha decidido venir a este lugar. Vamos a orar al Señor, pero vamos a hacer algo diferente en esta oración. Voy a pedir a todas las madres que por favor pasen acá y vamos a hacer una oración general por cada una de ellas. Porque no sé usted, pero yo veo a mi esposa y yo sé que pasan muchas presiones en la vida. Las presiones regulares, ¿no? Los hijos, la casa, la ropa, el trabajo, las responsabilidades en el hogar. Pero también hay situaciones especiales donde pareciera que no se puede más, no se puede continuar. Así es que a todas las hermanas les voy a pedir que pasen para acá, que se ubiquen en este lugar. Todas las hermanas que son madres, todas esas madres. Herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia de Jehová. Valoramos muchas cosas en la vida. Y yo sé que ustedes, hermanas, valoran muchas cosas. Valoran su casa, su buen trabajo, los estudios de sus hijos. Valoran estar aquí en este país. Valoran la iglesia. Valoran a Dios. Pero no creo que valoren nada más como valoran a sus hijos la herencia de Jehová, la herencia de Dios.
Dios no le dio como herencia una casa o un castillo, oro o plata. La herencia más grande, dice Dios, son los hijos. El poder multiplicarte. Y la vida. Todos los que estamos aquí, un día estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Todos. Chicos y grandes. Algunos tenemos a nuestra mamá con nosotros todavía. Otros desafortunadamente ya no la tienen. Pero todos un día estuvimos dentro de su vientre. Y hay que dar gracias a Dios por ello. Dios ha sido extremadamente bueno. Dios ha sido extremadamente bueno con ríos de agua viva. Mire cuántas hermanas, bendito sea Dios. Todas ellas han sido portadoras de vida para la gloria de Dios. Todas ellas han sido elegidas por Dios para el ministerio de la maternidad. Porque es un llamado de Dios ser madre. Es un llamado de Dios. Y es difícil el ministerio de la maternidad, pero con la gracia de Dios sé que han hecho un buen trabajo y harán un buen trabajo en el futuro también. Toda la iglesia, por favor, de pie. Vamos a extender nuestra mano hacia este grupo de mujeres bendecidas y vamos a decirle a Dios estas palabras. Levanten su mano en dirección a las hermanas. Padre, venimos ante ti en esta hermosa tarde, agradecidos por la vida de cada una de las mujeres a quienes tú les has concedido el privilegio y la gracia de ser portadoras de vida. Gracias, Señor, porque en medio de tantas ocupaciones, ellas se mantienen en pie hasta el día de hoy. Y es muestra de tu amor y de tu misericordia. Gracias por el amor que nos has dado, que nos has comunicado a través de ellas. Gracias por esa paciencia que ellas han tenido con nosotros. Gracias por esa abnegación y ese amor incondicional que a pesar de lo que hemos sido y donde hemos estado, lo que hemos hecho en contra de ellas, su amor no ha cambiado. Su amor es inalterable. Dios mío, te ruego una bendición especial por cada una de las madres que están en este lugar. Tú conoces sus luchas, sus momentos de presión, situaciones que han querido llevarlas al desierto, que la han querido hacer huir, y alguna que esté atravesando situaciones tan difíciles, Señor, en este momento. Yo te suplico que te manifieste de una manera especial como te manifestaste en Agar, con gracia, con misericordia y con esperanza, sabiendo que en ti siempre encontraremos una salida. Fortalece sus vidas y que ellas te puedan seguir sirviendo. Muchas de ellas, Señor, que aún no te sirven, guíalas, Señor, llámalas. Te suplicamos que les bendiga a ellas, a sus familias. Concédeles salud y fuerzas, porque las necesitan cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.